¿Qué sucede cuando el dueño de una favela humilla a un anciano zapatero frente a todos? Diego pensó que era el rey, pero no vio al carpintero que observaba desde la esquina. Lo que pasó después de que el fuego lo destruyera todo, dejó a toda la ciudad en un silencio absoluto. No creerás quién tenía la última palabra. El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre el asfalto agrietado de una colonia humilde en las afueras de la ciudad. El polvo se levantaba con cada ráfaga de viento seco, metiéndose en los ojos y en las gargantas de quienes caminaban por allí. Diego, a quien todos llamaban el jefe, detuvo su flamante deportivo negro frente a un pequeño y destartalado puesto de madera. Los neumáticos rechinaron contra la grava, levantando una nube gris que cubrió las herramientas de Mateo, el viejo zapatero del barrio. Diego bajó del auto con una sonrisa cargada de desprecio, ajustándose el cuello de su costosa camisa de seda. Sus 3 escoltas bajaron tras él, con las manos cerca de la cintura y miradas que prometían violencia a quien se atreviera a interrumpir. ¿Alguna vez han sentido que el aire se vuelve pesado cuando la injusticia camina frente a sus ojos sin ningún tipo de vergüenza? Diego sacó un fajo de billetes de 500 euros y con un movimiento lento y burlón, lo lanzó directamente al lodo, justo a los pies del anciano. Mateo, de 70 años, levantó la vista desde su banquito, con las manos negras por el betún y los ojos cansados de ver tanta miseria. «Límpiame las botas de cocodrilo ahora mismo, viejo», ordenó Diego con un tono que no admitía réplica, mientras ponía su pie sobre la mesa de trabajo. «Esta favela es mía. Yo soy el que manda aquí, y tú no eres nadie más que un estorbo que vive de mis sobras». El silencio en el mercado se volvió absoluto, sepulcral, como si hasta los pájaros hubieran decidido dejar de cantar por miedo a las represalias. La gente agachaba la mirada, fingiendo estar ocupada, porque en ese rincón del mundo, mirar a los ojos al jefe podía costar la vida misma. Mateo no respondió de inmediato. Simplemente miró el dinero en el fango, y luego las botas relucientes que Diego quería que humillara aún más. Con sus manos callosas y temblorosas por la artritis, el anciano comenzó a arrodillarse lentamente sobre la tierra húmeda. No lo hacía por sumisión al hombre que le gritaba, sino por una paz interna que nadie en esa colonia lograba comprender. Diego se burló abiertamente, señalando la pequeña cruz de madera que colgaba del cuello del zapatero, balanceándose sobre el barro. En ese preciso instante, un hombre joven que vestía un overol de trabajo manchado de aserrín y llevaba sandalias sencillas, se detuvo en la esquina. Sostenía una pesada viga de madera sobre su hombro con una facilidad pasmosa, como si el peso del mundo no fuera nada para él. Sus ojos, profundos y serenos, se clavaron en la escena, observando cada gesto de humillación sin decir una sola palabra todavía. Diego notó la presencia del extraño y, sintiéndose desafiado por su calma sobrenatural, escupió al suelo justo antes de subir de nuevo a su vehículo. El motor rugió con fuerza, acelerando de golpe y cubriendo a Mateo con otra densa nube de polvo y humo que lo dejó tosiendo. ¿Creen ustedes que el silencio de los buenos es una señal de debilidad? ¿O acaso es la preparación para una justicia que no necesita gritos? Mateo no siempre fue el hombre que remendaba suelas viejas en una esquina olvidada de la colonia. Hace 30 años, en su amado México, él era un respetado maestro de escuela que enseñaba a los niños a leer y a soñar con un futuro mejor. Sin embargo, la violencia y la falta de oportunidades lo obligaron a emigrar, dejando atrás su tierra para salvar a su familia de las garras de la miseria extrema. Al llegar a este lugar, no buscó el camino fácil, ni el dinero sucio que corría por las calles como agua estancada. Durante décadas, Mateo trabajó 16 horas al día, primero cargando bultos en los mercados y luego en talleres polvorientos de calzado. Cada centavo que ganaba, con el sudor de su frente y el dolor de su espalda, lo enviaba sin falta a sus hijos. Incluso, con sus propias manos nudosas, ayudó a levantar la pequeña capilla del barrio, pegando ladrillo tras ladrillo bajo el sol inclemente. Su vida es un testamento viviente de honestidad y sacrificio,
en un mundo que parece premiar solo a los que pisan a los demás. Mateo ha tenido 1000 oportunidades de corromperse, de aceptar los sobornos de las bandas locales que querían usar su humilde taller. Los delincuentes buscaban un rincón discreto para esconder su mercancía ilícita, pero el zapatero siempre les cerró la puerta con una firmeza tranquila. «Mi pan es poco, pero está limpio de sangre», solía decirles mientras seguía cosiendo con su aguja gruesa y su hilo de cáñamo. La gente del barrio lo respeta profundamente, aunque ese respeto a menudo se manifiesta en un silencio cómplice por temor al jefe. Mateo ha sido el único con el valor suficiente para dar de comer a los hijos de los hombres que estaban en prisión. Mientras otros señalaban y juzgaban, él compartía su tortilla y su frijol con los pequeños, que no tenían la culpa de los errores de sus padres. A pesar de que su artritis ha avanzado tanto que a veces sus dedos se quedan rígidos como piedras, nunca ha dejado de trabajar. Para él, cada puntada en el cuero no es solo una labor técnica, sino una oración silenciosa elevada al cielo por la paz de su comunidad. Su pequeña habitación, situada justo detrás del mostrador de madera, está llena de tesoros que no tienen precio para el mundo materialista. Allí guarda cartas amarillentas de agradecimiento de sus antiguos alumnos y una Biblia gastada por el uso constante, cuyas páginas están marcadas por sus lágrimas. Mateo mantiene su dignidad intacta, sabiendo que su verdadera riqueza no se cuenta en monedas de oro, sino en la limpieza de su conciencia. Sus ojos reflejan una sabiduría que solo se adquiere cuando se ha caminado mucho tiempo por el valle de la sombra, sin perder la fe. Él sabe que la justicia del hombre es ciega y a menudo injusta, pero confía en que nada escapa a la mirada de aquel que todo lo ve. En la pared de su taller cuelga un viejo reloj de bolsillo que ya no marca las horas, un objeto que perteneció a su padre. Ese reloj es su símbolo de paciencia, recordándole que cada proceso tiene su tiempo bajo el sol y que las promesas de Dios no mueren. Ahora, la tensión en el aire crece, pues se rumorea que Diego tiene planes oscuros que podrían cambiar el destino de todos para siempre. Si creen que la fe de un hombre justo puede sostener el peso de toda una comunidad en tiempos de oscuridad, apoyen este video con un like y suscríbanse al canal. La verdadera prueba para Mateo está por comenzar, y el destino de su pequeño refugio pende de un hilo que parece estar a punto de romperse. Diego, cegado por su propia soberbia, no comprende que el poder que ostenta es tan efímero como la espuma de las olas. El líder de la favela sigue paseando sus lujos frente a la pobreza de la gente, sembrando miedo para cosechar una obediencia que nace del terror. Pero Mateo sigue ahí, sentado en su banco, esperando con la paciencia de quien sabe que las tormentas más fuertes siempre terminan por amainar. El anciano siente en su pecho un presentimiento extraño, una mezcla de paz y alerta, como si algo sagrado estuviera caminando entre ellos de incógnito. Cada vez que el joven del overol de carpintero pasa frente a su puesto, Mateo siente que el dolor de sus manos disminuye por unos instantes. No sabe quién es ese hombre, pero su presencia le devuelve la esperanza de que no ha sido olvidado en este rincón del mundo. La dignidad de Mateo es su escudo, y su taller es el último bastión de decencia, en una zona donde el mal parece haber ganado la partida. Sin embargo, en las sombras de la noche, se gestan planes que buscan destruir lo poco que el anciano ha logrado construir con tanto esfuerzo. ¿Será suficiente la fe de un solo hombre para detener la maquinaria del odio que amenaza con aplastarlo todo? El reloj sin manecillas parece vibrar sobre la mesa, como si el tiempo de la paciencia estuviera llegando a un punto de inflexión divino. Mateo cierra los ojos por un momento y respira profundamente el olor a cuero y pegamento, preparándose para lo que sea que el cielo tenga dispuesto. Su mirada se cruza con la de un niño que pasa corriendo y le regala una sonrisa que contiene toda la ternura de un abuelo. En ese pequeño gesto se resume la resistencia de un alma que se niega a ser quebrantada por la arrogancia de los poderosos. La historia de este barrio está escrita con sangre y sudor, pero Mateo está a punto de añadir un capítulo de redención inesperada. ¿Qué harían ustedes si se encontraran solos frente a un gigante
que amenaza con quitarles lo único que les queda por el simple placer de demostrar su poder? La tragedia golpeó a Mateo de forma implacable y brutal, justo cuando el cielo parecía teñirse de un rojo sangre durante el crepúsculo. Un incendio provocado por las crueles disputas territoriales de Diego comenzó a devorar las humildes estructuras de madera de la colonia. El fuego, alimentado por el odio y la ambición, consumió en menos de 40 minutos el pequeño taller que Mateo había cuidado por décadas. Las llamas lamían las paredes con una furia infernal, convirtiendo en cenizas el cuero, las herramientas y los recuerdos del anciano. El humo negro y espeso subía al cielo como un grito silencioso de desesperación que nadie en la ciudad quería escuchar. Mateo intentó entrar para salvar su caja metálica, pero el calor era insoportable, y sus vecinos lo sostuvieron para evitar que muriera quemado. En esa caja estaban los ahorros de toda su vida, destinados a la cirugía de corazón que su pequeña nieta necesitaba con urgencia. Al ver cómo el techo se desplomaba, Mateo cayó de rodillas, sintiendo que su propio corazón se rompía en 1000 pedazos de dolor. Al día siguiente, la noticia fue aún más devastadora. El ayuntamiento declaró la zona inhabitable y peligrosa para el público. Al no tener los papeles de propiedad en regla, Mateo se quedó literalmente en la calle, sin un techo y sin esperanza. Lo único que le quedaba era una bolsa de tela con un par de camisas viejas y su Biblia rescatada del desastre. Los vecinos, atemorizados por las amenazas de muerte de Diego, comenzaron a cerrarle las puertas al anciano que tanto los ayudó. Diego quería limpiar la zona por completo para construir un club privado de lujo, y Mateo era ahora solo un estorbo más. La gente que antes recibía su pan ahora fingía no verlo pasar, bajando las persianas cuando su sombra cruzaba frente a sus casas. Mateo caminaba bajo la lluvia fría de abril, sintiendo el peso de sus 70 años, como si cargara una montaña sobre sus hombros. La soledad absoluta lo envolvió, esa soledad de quien lo ha dado todo y se queda con las manos vacías y el alma desnuda. Su salud, ya debilitada por el trabajo duro, empeoró rápidamente debido a la humedad y a la falta de alimento constante. Una tos persistente y profunda comenzó a desgarrar su pecho, recordándole su propia fragilidad humana ante la inmensidad del abandono. A lo lejos, las luces de la mansión de Diego brillaban con una opulencia ofensiva, como estrellas falsas que se burlaban de su miseria. El jefe celebraba su victoria con música y alcohol, mientras el zapatero buscaba un rincón seco donde pasar la noche oscura. Mateo se sentó en un callejón, abrazando su bolsa, mientras las lágrimas se mezclaban con el agua de lluvia que corría por su rostro. ¿Cómo es posible que el mal florezca mientras el hombre justo es pisoteado como el polvo del camino? El objeto que simbolizaba su vida, aquel viejo reloj de su padre, se había fundido en el incendio, dejando solo un vacío. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Mateo recordaba el peso de la viga de madera que cargaba aquel extraño carpintero. Se preguntaba si aquel hombre también habría perdido su taller o si sabía lo que era dormir con el estómago vacío. La fe de Mateo era una llama pequeña, pero se negaba a apagarse, incluso cuando el viento del destino soplaba con fuerza destructora. Cada paso que daba por las calles embarradas era un acto de resistencia contra la desesperación que intentaba devorar su mente. El anciano buscaba una señal, una palabra o un gesto que le indicara que su vida de sacrificio no había sido en vano. Pero el cielo permanecía mudo, y las nubes grises ocultaban cualquier rastro de luz celestial que pudiera guiar su camino herido. El hambre empezó a nublar su vista, y el frío calaba hasta sus huesos, haciendo que sus piernas temblaran de forma incontrolable. Se sentía como un náufrago en tierra firme, rodeado de gente que lo ignoraba como si fuera un fantasma del pasado. Diego, desde su balcón, observaba la colonia con la satisfacción de un conquistador que ha eliminado cualquier rastro de oposición moral. El jefe no sabía que las cenizas del taller de Mateo no eran el final, sino el inicio de algo que escapaba a su control. La injusticia clamaba al cielo, y aunque el mundo callara, el eco de ese clamor llegaba a oídos que no conocen el olvido.
Mateo llegó a las afueras del barrio, donde los edificios altos de la ciudad comenzaban a levantarse como gigantes de concreto frío. Allí, bajo un puente, encontró a otros desposeídos que compartían su mismo silencio y su misma mirada de vidrio empañado. Se acomodó en un rincón, tratando de proteger su Biblia de la humedad, sintiendo que su misión en la tierra estaba llegando a su fin. Pero incluso en ese abismo de tristeza, algo en su interior le decía que el carpintero todavía estaba cerca, observando desde las sombras. Mateo cerró los ojos, y por un segundo, el olor a madera recién cortada pareció flotar en el aire, venciendo al olor a quemado. Era una fragancia sutil, casi imperceptible, que traía consigo una promesa de paz en medio de la tormenta más destructiva de su vida. El anciano respiró hondo, aceptando su cruz, sin saber que el amanecer traería consigo un encuentro que cambiaría todo para siempre. Si creen que Dios prepara sus mayores milagros en los momentos de más profunda oscuridad, apoyen esta historia con un like y suscríbanse al canal. La verdadera batalla por el alma de la colonia está a punto de librarse, y no se usarán armas de fuego, sino el poder de la verdad. ¿Podrá Mateo encontrar la fuerza para perdonar a quien le quitó todo, o se hundirá en el amargo pozo del resentimiento? Mateo terminó refugiado bajo el puente de la autopista M30, un monstruo de concreto que rugía sin descanso sobre su cabeza. Estaba sentado sobre un pedazo de cartón mojado que apenas lo separaba del suelo frío y húmedo de la gran ciudad. El ruido de los coches pasando a 100 kilómetros por hora ahogaba sus pensamientos, convirtiendo su existencia en un susurro invisible. El hambre ya no era una molestia, sino un dolor físico punzante que le retorcía las entrañas con cada respiración difícil. Pero el dolor del alma era infinitamente mayor al sentir que el cielo guardaba un silencio absoluto ante tanta maldad. Señor, si mi trabajo en este mundo ya terminó, llévame contigo hoy mismo, susurró Mateo con la voz quebrada por el frío. Sentía que ya no tenía fuerzas para ser un testigo de la esperanza en medio de este desierto de cemento. No había nadie a su alrededor en la penumbra del puente, solo la oscuridad de la noche y el olor a gasolina. Miró sus manos, las herramientas de su vida honesta, y por primera vez en 50 años, las vio vacías y muertas. No había cuero que coser, ni agujas que enhebrar, ni zapatos que arreglar para devolver la dignidad a los caminantes. En ese momento de silencio absoluto, Mateo cerró los ojos, aceptando que quizás su final sería ser solo un número más. Se sentía como un desecho de la sociedad, alguien a quien el sistema y la ambición de Diego habían borrado del mapa. El peso de la injusticia era tan grande que su fe, antes inquebrantable, comenzaba a desmoronarse bajo la presión del abandono total. El anciano recordaba el rostro de su nieta y sentía una angustia atroz al saber que no podría pagar su operación. Cada lágrima que caía sobre el cartón mojado era un reclamo silencioso hacia un destino que parecía haberse ensañado con él. La ciudad seguía su ritmo frenético allá arriba, indiferente al hombre que se apagaba lentamente bajo sus pies de hierro y concreto. La humedad de la lluvia de abril se filtraba en sus huesos, provocando temblores que ya no podía controlar con su voluntad. Mateo se acurrucó, tratando de conservar el poco calor que le quedaba, sintiendo que la noche sería su última compañera fiel. Su Biblia estaba apretada contra su pecho, pero le faltaban fuerzas incluso para abrirla y leer una sola palabra de consuelo. La desesperación es un pozo profundo y oscuro, donde el tiempo deja de existir y solo queda el eco de la soledad. Él había servido a todos, había amado a sus enemigos, pero ahora se encontraba en el lugar más bajo de la tierra. ¿Es posible que la bondad sea castigada con tal crueldad, mientras la soberbia de Diego sigue reinando sin ningún obstáculo aparente? Mateo respiró con dificultad, sintiendo que el aire se volvía más denso y pesado, como si la muerte estuviera reclamando su espacio. Pero en lo más profundo de su ser, una chispa diminuta de paciencia todavía resistía, esperando algo que su mente no comprendía. El anciano se entregó al silencio,
dejando de luchar contra la corriente de su propio destino herido por la mano del hombre. La oscuridad bajo el puente parecía absoluta, una tumba de concreto para un hombre que solo supo dar amor y trabajo duro. Sin embargo, justo cuando el alma se rinde, es cuando el espacio se vacía para que ocurra lo que no es humano. Mateo ya no pedía explicaciones, solo pedía descanso para su cuerpo cansado de batallar contra las olas de la injusticia social. El ruido de los motores arriba se convirtió en un eco lejano, como si el mundo se estuviera retirando para dejarlo solo. En esa soledad terminal, Mateo se aferró al último recuerdo del carpintero que vio en la colonia, aquel hombre del overol. Recordó la paz que emanaba de su figura y, por un instante, el frío pareció menos intenso en su piel maltratada. El zapatero dejó de temblar y simplemente esperó, con los ojos cerrados y el corazón latiendo a un ritmo lento y pesado. La noche era larga, pero en ese rincón olvidado del mundo, la justicia divina estaba preparando un camino que nadie veía. Mateo no sabía que su oración de entrega total estaba siendo escuchada más allá de las nubes negras y la lluvia. Porque cuando un hombre justo llega al final de sus fuerzas, es cuando el reino de los cielos comienza a actuar. Si ustedes también creen que el silencio de Dios no es ausencia, sino la preparación para una respuesta poderosa, denle like al video. Suscríbanse para no perderse el desenlace de esta historia, donde la luz está a punto de romper la oscuridad más densa. Un resplandor suave y cálido comenzó a filtrarse entre las sombras del puente, no como el destello de los faros de un coche, sino como la luz de un hogar que se enciende en medio de la ventisca. Mateo, con los párpados pesados por la debilidad, sintió que alguien se sentaba a su lado, justo sobre el cemento frío que antes parecía una tumba. Un hombre vestido con un overol de carpintero, sencillo y desgastado por el uso, le ofreció un pedazo de pan caliente que desprendía un aroma a trigo recién horneado. Junto al pan, puso en sus manos un termo de metal con café que olía profundamente a canela y a consuelo, un olor que transportó a Mateo a las mañanas de su infancia en México. El extraño no hizo preguntas incómodas sobre su tragedia, ni juzgó su apariencia de mendigo. Simplemente lo miró con unos ojos que parecían conocer cada rincón de su alma. Mateo, el hilo que usaste para remendar los zapatos de aquel huérfano en 1994 todavía sostiene una vida hoy, dijo el hombre con una voz que sonaba como música tranquila. Mateo abrió los ojos de par en par, sintiendo que un escalofrío de asombro recorría su cuerpo entumecido, pues nadie en este país conocía ese detalle de su pasado. Aquella buena obra la había realizado en su pueblo natal, a miles de kilómetros de distancia, en un taller que ya ni siquiera existía físicamente. El carpintero tenía las manos marcadas por el trabajo duro, con pequeñas cicatrices y callosidades, pero su sola presencia transmitía una autoridad y una paz que Mateo no había sentido en décadas. Tu casa no eran esas 4 paredes de madera que se quemaron bajo el odio de los hombres, Mateo, continuó el joven mientras le entregaba una pequeña moneda de plata antigua. Tu verdadera casa es el refugio que construiste en los corazones de los olvidados, de aquellos a quienes nadie quería mirar a los ojos. En ese preciso momento, el frío de la lluvia de abril desapareció por completo, y el aire bajo el puente se volvió cálido y acogedor, como si el cemento se hubiera transformado en un lugar sagrado. El extraño puso su mano sobre el hombro del anciano, y Mateo sintió una corriente de vida que fluía por sus venas, apagando la tos que lo había estado asfixiando. La moneda de plata brillaba con una luz propia en la palma de su mano, una luz que no dependía del sol ni de las lámparas de la autopista. ¿Quién eres tú para saber lo que solo Dios y yo guardábamos en el silencio?, preguntó el zapatero con un hilo de voz lleno de esperanza y temor reverente. El carpintero solo sonrió, una sonrisa que contenía todas las respuestas que Mateo había buscado durante sus noches de soledad y llanto amargo. No hubo necesidad de grandes milagros estrepitosos, pues el milagro estaba ocurriendo en la reconstrucción silenciosa del espíritu de un hombre que se creía derrotado. El pan que Mateo masticaba parecía multiplicar sus fuerzas, devolviéndole la claridad mental que el hambre y la desesperación
le habían arrebatado cruelmente. Las palabras del extraño eran como semillas cayendo en tierra fértil, recordándole que su dignidad no dependía de lo que poseía, sino de quién lo sostenía. El puente, antes símbolo de abandono, ahora se sentía como el umbral de una nueva vida, un santuario donde la verdad brillaba más que la mentira de Diego. Mateo bebió el café con canela y sintió que cada sorbo lavaba el sabor amargo de la injusticia que había sufrido a manos del jefe de la colonia. El hombre del overol lo escuchaba con una atención divina, como si las quejas y susurros del zapatero fueran lo más importante en todo el universo. En esa intimidad, bajo el ruido de la ciudad, Mateo comprendió que nunca estuvo solo, ni siquiera cuando las llamas consumían el fruto de su esfuerzo físico. El carpintero no prometió que el dinero volvería mágicamente, pero le devolvió la certeza de que su trabajo honesto tenía un eco eterno que nadie podía quemar. La moneda de plata, fría al tacto pero radiante a la vista, era el sello de una promesa que estaba a punto de manifestarse en el mundo de los hombres. Mateo miró hacia arriba y ya no vio el concreto sucio, sino la mano de un padre que guía a sus hijos a través del desierto más árido. Si este encuentro les recuerda que en sus momentos de mayor soledad siempre hay alguien caminando a su lado, apoyen esta historia con un like y suscríbanse al canal. La intervención divina apenas comienza, y lo que viene después desafiará toda lógica humana y todo poder terrenal basado en la soberbia y el miedo. ¿Están listos para ver cómo la humildad de un zapatero y la presencia de un carpintero ponen de rodillas al imperio de la maldad? Mateo guardó la moneda en su pecho, sintiendo que su corazón volvía a latir con el ritmo de la fe, preparado para enfrentar el amanecer con una fuerza renovada. El extraño se puso de pie, sacudiendo el aserrín de su overol, y por un segundo, su figura pareció llenar todo el espacio bajo el puente con una majestad serena. El zapatero sabía que este no era el final de su camino, sino el verdadero comienzo de una misión que transformaría su vida y la de todo su barrio. La noche todavía era oscura, pero para Mateo, el sol ya había comenzado a salir en lo más profundo de su alma herida. Al despuntar el alba, el carpintero había desaparecido del refugio bajo el puente, dejando tras de sí un silencio vibrante y un rastro de esperanza que Mateo podía palpar en el aire. Sin embargo, en el lugar exacto donde el extraño se había sentado, el zapatero encontró una carpeta de cuero vieja, desgastada por los años pero intacta ante la humedad del ambiente. Al abrirla con sus manos aún temblorosas, su corazón dio un vuelco que casi le corta la respiración. Allí estaban las escrituras originales de un terreno que su abuelo le dejó en herencia. Mateo las creía perdidas para siempre en un incendio que azotó su pueblo natal hace décadas, un vacío legal que lo había mantenido en la incertidumbre toda su vida adulta. Con un vigor que no sentía desde su juventud, el anciano se puso de pie y comenzó a caminar hacia el centro del barrio, sintiendo que cada paso era guiado por una mano invisible. Al llegar a la plaza principal, un hombre elegante, con un traje gris impecable y un maletín de cuero, lo abordó con una expresión de alivio y asombro en el rostro. «Señor Mateo, soy abogado de una firma internacional y llevo semanas buscándolo desesperadamente por cielo y tierra», exclamó el jurista mientras le estrechaba la mano con respeto. Resulta que una de las personas a las que Mateo había ayudado desinteresadamente en América hacía muchos años, había fallecido, dejándole una herencia significativa en agradecimiento por su bondad. El zapatero escuchaba las cifras y los términos legales como si fueran un sueño, pero el peso de la carpeta de cuero en su mano le recordaba que la realidad superaba cualquier fantasía. Con este recurso inesperado y milagroso, Mateo no pensó en comprarse una mansión de lujo en las zonas exclusivas de la ciudad, ni en alejarse de su gente humilde. Su primer pensamiento fue para los olvidados, para aquellos que, como él, habían sufrido bajo la bota de la injusticia y la ambición desmedida de hombres como Diego. Mateo decidió adquirir el terreno baldío que estaba justo al lado de la fastuosa propiedad del jefe, un espacio que Diego ya consideraba suyo para ampliar su imperio.
Las autoridades locales, que antes ignoraban al zapatero y lo trataban como a un paria sin derechos, ahora le facilitaban todos los permisos de construcción de manera sospechosamente rápida. Documentos que antes estaban traspapelados o bloqueados por la corrupción aparecían misteriosamente sobre los escritorios de los funcionarios, firmados y sellados con una pulcritud divina. El zapatero recuperó su fuerza física de una manera que los médicos no sabrían explicar, sintiendo cómo sus pulmones se limpiaban de todo rastro de humo y de aquella tos persistente. Sus manos, antes deformadas por la artritis, recuperaron la agilidad necesaria para coordinar las obras del que sería el primer gran centro comunitario de la zona. Mateo pasaba los días entre planos y andamios, supervisando cada detalle con una energía que contagiaba a los trabajadores y devolvía la sonrisa a los niños del barrio. El centro no solo sería un lugar para aprender oficios, sino un santuario de dignidad, donde nadie volvería a ser llamado nadie por tener los bolsillos vacíos. Mientras tanto, Diego observaba desde su balcón con una rabia creciente, viendo cómo aquel viejo estorbo que creía haber destruido regresaba con una autoridad que él jamás tendría. El jefe intentó usar sus influencias y sus amenazas para detener la obra, pero cada uno de sus intentos chocaba contra un muro invisible de protección legal y espiritual. Sus hombres, antes leales por miedo, comenzaron a murmurar sobre la extraña suerte del zapatero y sobre la figura de un carpintero que algunos decían ver merodeando la construcción. La presencia del joven del overol de trabajo se sentía en cada viga colocada y en cada ladrillo que se asentaba sobre la tierra que Diego quería robar. Mateo no buscaba venganza, sino justicia, y cada avance en la construcción era una victoria del bien sobre la estructura podrida que había dominado la colonia por tanto tiempo. El barrio entero comenzó a despertar de su letargo de terror, inspirados por el anciano que se levantó de las cenizas con la ayuda de un extraño caminante de sandalias sencillas. Si ustedes creen que cuando Dios decide restituir lo que el enemigo robó, no hay fuerza humana ni demoníaca que pueda detenerlo, apoyen este video con un like y suscríbanse al canal. La verdad está saliendo a la luz con la fuerza de un incendio que ya no destruye, sino que purifica y renueva todo lo que toca a su paso. Diego no sospechaba que su propio imperio de sombras estaba a punto de desmoronarse ante el simple brillo de una moneda de plata y la fe de un hombre justo. El dinero de Mateo no se usaba para comprar voluntades, sino para reconstruir la esperanza de un pueblo que había olvidado cómo se sentía caminar con la cabeza en alto. La estructura del centro comunitario se levantaba imponente, desafiando la estética del lujo vacío de la mansión vecina con una belleza basada en el servicio y la verdad. Mateo, sentado sobre una viga de madera al final de la jornada, miraba el horizonte con una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. Sabía que el abogado y la herencia eran solo instrumentos de una voluntad superior que había decidido intervenir en el momento exacto de su mayor desesperación. El zapatero acariciaba la moneda de plata en su bolsillo, recordando el sabor del pan caliente y la promesa de aquel carpintero que conocía sus obras desde 1994. El tiempo de la humillación había pasado, y el tiempo de la cosecha espiritual estaba inundando cada callejón de la colonia con una luz nueva y revitalizante. Los cimientos del centro comunitario eran profundos, tanto como la fe de Mateo, y estaban destinados a sostener algo mucho más grande que un simple edificio de ladrillos. La justicia divina estaba operando de manera silenciosa pero decidida, desmantelando los planes del mal, sin necesidad de recurrir a la violencia que Diego tanto amaba. ¿Qué creen que pasará cuando el jefe se encuentre cara a cara con la realidad de que su poder es una ilusión que se desvanece ante la presencia de la verdadera autoridad? El aire en la colonia cambió, dejando de oler a humo y pólvora para oler a madera fresca, a esperanza y a la inminente llegada de un juicio que nadie podrá evadir. Mateo cerró los ojos y agradeció, sabiendo que el maestro todavía estaba cerca, supervisando la obra más importante de sus vidas. Diego, el líder de la colonia,
cayó en desgracia de una manera tan estrepitosa que dejó a todo el barrio sin aliento. Sus propios socios de confianza, cansados de su tiranía y viendo que el viento soplaba en otra dirección, lo traicionaron sin piedad. Revelaron a las autoridades los archivos ocultos que demostraban que Diego mismo había ordenado los incendios para cobrar seguros fraudulentos y limpiar el terreno. Mientras las patrullas de policía rodeaban su lujosa mansión para confiscar hasta el último de sus bienes, el pánico se apoderó del hombre que se creía intocable. Diego intentó escapar a pie por la parte trasera, saltando muros y corriendo por los callejones que antes dominaba con el terror de sus armas. Sudoroso, sucio y con la ropa de marca desgarrada por los alambres, terminó saliendo justo frente al nuevo centro comunitario de Mateo. El dueño de la favela ahora no era nadie. Era solo un fugitivo desesperado, perseguido por la ley y abandonado por sus guardaespaldas que huyeron al primer sonido de sirena. Se encontró de frente con la mirada de toda la comunidad, de esa gente que ya no le temía porque habían visto la luz de la verdad. Mateo salió al encuentro de su enemigo, caminando con una paz que contrastaba violentamente con el caos que rodeaba a Diego. En lugar de gritarle, escupirle o llamar a los oficiales para que lo golpearan, el zapatero hizo algo que nadie esperaba en ese mundo de violencia. Mateo se acercó con un vaso de agua fresca y le extendió la misma moneda de plata que el extraño carpintero le había dado bajo el puente. Tú dijiste que yo no era nadie, Diego, y tenías mucha razón en tus palabras, dijo Mateo con una serenidad que parecía vibrar en el aire del atardecer. Porque sin la gracia de Dios, todos nosotros somos solo polvo que el viento se lleva cuando llega la tormenta. El líder criminal, aquel que humillaba a los ancianos y quemaba talleres, cayó de rodillas sobre la misma tierra que había intentado robar. Rompió en un llanto amargo y profundo, un llanto de niño perdido ante una bondad y un perdón que su mente criminal no podía comprender. El colapso de su imperio no fue causado por armas, sino por la dignidad inquebrantable de un hombre que se negó a odiar a pesar del dolor. Diego fue arrestado allí mismo, frente a los ojos del barrio, en un acto de justicia poética que devolvió la calma a los corazones heridos. La soberbia de un hombre que se creía Dios se desvaneció ante el simple gesto de un zapatero que solo sabía amar y servir a los demás. Mateo se quedó de pie, viendo cómo se llevaban a quien le quitó todo, sintiendo que la verdadera libertad no es el dinero, sino el perdón. La moneda de plata volvió a su mano, recordándole que el reino de los cielos siempre tiene la última palabra sobre la injusticia humana. La comunidad entera entendió ese día que el poder basado en el miedo es una ilusión que cae por su propio peso de maldad acumulada. Si esta parte de la historia les ha mostrado que la verdadera fuerza está en la humildad y que Dios siempre hace justicia a su tiempo, denle like y suscríbanse al canal. ¿Ustedes creen que Diego podrá encontrar la redención después de todo el daño que causó, o su destino ya está sellado por sus actos? Dejen su opinión en los comentarios con la palabra justicia, si creen que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. El centro comunitario se convirtió rápidamente en el corazón palpitante de la zona, un lugar donde el eco de los disparos fue reemplazado por el sonido de las risas y el golpe rítmico de los martillos. Bajo el nombre de El Taller del Carpintero, el edificio se erigió como un faro de esperanza hecho de adobe, madera noble y la voluntad de un pueblo que volvió a creer. Mateo pasaba sus tardes enseñando a los niños del barrio a trabajar la madera y el cuero, transmitiendo no solo un oficio, sino la paciencia necesaria para transformar lo rudo en algo hermoso. Siempre dejaba un lugar vacío en su mesa de trabajo, un taburete sencillo con un vaso de agua fresca, esperando al visitante silencioso que cambió el rumbo de su destino. Un día, mientras limpiaba el polvo de una de las vigas principales que sostenían el techo del gran salón, Mateo notó algo que lo hizo detenerse en seco. Grabada profundamente en la madera, con una caligrafía firme y perfecta que no recordaba haber visto durante la construcción, aparecía una inscripción. La frase decía: «Yo conozco tus obras y tu fatiga», y al tocar las letras, Mateo sintió un calor familiar que inundó su pecho
y calmó los últimos rastros de su antigua tos. En ese instante de claridad absoluta, comprendió que el hombre del overol no era un simple trabajador migratorio, sino el mismo maestro que una vez caminó por las orillas de Galilea. La historia de Mateo se convirtió en una leyenda viva en toda la ciudad, no por la riqueza de su herencia, sino por ser la prueba de que la justicia divina tiene sus propios tiempos y métodos. El barrio ya no era conocido como un nido de delincuencia, sino como el lugar donde el perdón venció a la soberbia y donde la fe construyó lo que el fuego no pudo destruir. La paz reina finalmente en cada callejón, y cada vez que alguien cruza el umbral del centro, siente una presencia invisible que abriga el alma y endereza los caminos torcidos. Mateo mira hacia el horizonte, sabiendo que su verdadera misión fue mostrar que nadie es nadie a los ojos del Creador, y que cada puntada de amor tiene un valor eterno. El anciano cierra su Biblia al final del día, respira el aroma a madera fresca y sonríe, consciente de que el carpintero sigue trabajando en los corazones de quienes se atreven a confiar. La verdadera victoria no fue ver a Diego en prisión, sino ver a un pueblo levantarse con dignidad, caminando por sendas de justicia y paz bajo la mirada del Dios que nunca duerme. Si esta historia te recordó que Dios ve cada uno de tus esfuerzos y que nunca te deja solo en tu desierto, apoya este video con un like y suscríbete al canal. Comparte esta esperanza con alguien que hoy se sienta olvidado y escribe en los comentarios la palabra victoria, si crees que la luz de Cristo siempre triunfa sobre la oscuridad más profunda.